la pregunta que te hacía hace un rato de si la percepción de seguridad que tienen los residentes en un condominio es un concepto sobrevalorado, porque cuando uno entra a ver honestamente lo que significa seguridad, se da cuenta que significa un humano sin una caseta, con un cuaderno y con un celular sin datos. Y eso cuestiona inmediatamente como todo el argumento de lo que es seguridad. ¿Eso Sí, realmente es seguridad? yo creo, para mí, personalmente, yo creo que no, nunca, eso no da seguridad. Bueno, listo. En, me acuerdo, en la casa que teníamos en Bogotá, allá no había guardia, había la vaina más arcaica de automatización. Una puerta con control remoto y una puerta de personas con un citófono de esos cableados antiguos. Y ya. Y nunca hubo guardia de seguridad y nunca hubo problemas, nunca hubo un robo, nunca sucedió nada. Pero si hubiese llegado a haber algún evento que involucrara algún tema de seguridad, Pero ¿qué hubiera pasado ahí en ese momento en esa casa? lo mismo que si no hubiera. Las empresas de seguridad nunca responden por nada, por ningún robo. Entonces, al final da igual si hay empresa de seguridad o no. ¿Y tú crees que a la gente le venden esa idea de que realmente Obvio no. la seguridad, uno está más seguro por el hecho de que tiene una persona eh, que se supone es altamente entrenada y que tiene las características necesarias para poder atender un evento que involucre eh, Yo creo que uno seguridad? de pronto se siente un poco menos inseguro, O sea, es un tema de percepción, sí, simplemente, no es de realidad. Es pero que la usted se real, siente. ¿cuándo has escuchado que un guardia, una noticia de que un guardia haya frustrado un robo o que eso sea común? De pronto uno de cada 1000 casos, pero es muy raro que un guardia de seguridad frustre un robo por alguna de esas razones. Sería interesante invitar alguna vez en este espacio a una persona que venda seguridad para ver si nos podría decirnos exactamente si eso es cierto, si lo que ellos venden es una percepción de seguridad y no seguridad. Porque cuando suceden eventos de seguridad, lo que siempre salen a decirnos es que eh, ellos son una empresa de medios y no de Ujú. resultados, ¿sí? Que ellos tienen la cámara, que ellos tienen el dispositivo para poder brindarle a la autoridad lo que requieren, Sí, pero que el resultado no va a cambiar, es decir, si lo robaron, lo robaron. sí. A mí me parece curioso es que, por ejemplo, aquí en donde vivo, hay cuatro, o en su momento habían 4 o 5 guardias de seguridad. Y en esa época se metieron 3 veces a robar con guardias de seguridad. Igualmente la empresa de seguridad nunca respondió por nada. No, de nada sirvió tener empresa de seguridad. Igual se metieron 3 veces. Ahora hay menos guardias y se han metido menos. Bueno, creo que no ha pasado nada creo que en el último año, en los últimos 2 años. Y se da otro caso en otro conjunto en Villavicencio, donde es un conjunto muy pequeño, donde tienen 2 guardias y se metieron a robar y los guardias de la empresa de seguridad nunca se dieron cuenta. ¿Qué? Hasta que, hasta 2 días después que llegaron los dueños de la casa y se dieron cuenta que los habían robado. Es increíble. La empresa de seguridad, desde mi punto de vista, no genera seguridad, sino una percepción nomás. Pero creo que en el caso de ustedes, cuando eras administrador, No, 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 en efecto. Nuevamente, porque las empresas de seguridad no son empresas de resultados, sino de medios. Y en efecto, su naturaleza no es responder por un evento de seguridad, sino responder por los elementos que se requieran para que la investigación surta efecto, para que el debido proceso aplique. Y la pregunta ahí es eso es lo chistoso, si vale la pena pagar todo el dinero que va pero entonces, por eso. ¿cómo puede haber una investigación si los
los ladrones no se registran en el libro en la minuta. Los ladrones no tienen nada de eso. Y las cámaras de seguridad se pueden poner sin necesidad de una empresa de seguridad. Las cámaras de seguridad no son parte de ese servicio súper costoso que le venden al conjunto. Y eventualmente tratan de nunca responder, pero como ellos dicen que son empresas de medios, si si esos dispositivos que tienen están operando y están funcionando activamente, tienen una muy buena herramienta para no responder, ¿sí? Ujú. En un conjunto una vez, apagaron la cerca perimetral por un mantenimiento y Sí. olvidaron, ¿sí? Solamente una tarde, olvidaron decirle a quien debía nuevamente encenderla, que la Ujú. encendiera. Pues con tan mala fortuna que se metieron ese día y la empresa de seguridad particularmente no respondió. ¿Y por qué no respondió? No respondió porque justamente la cerca que ellos habían mandado instalar como un elemento de seguridad estaba apagada en ese momento. Entonces Ah, no la no, pagaron ellos. no la pagó, o sea, sí la pagó la empresa de seguridad por orden de la administración. La misma administración debía decirle que la prendiera porque ya habían terminado de hacer lo que tenían que hacer. La administración lo olvidó. Fue un periodo de una noche a un día máximo. Con tan mala fortuna que se metieron. Y la empresa de seguridad no respondió. Es decir, que porque la cerca la habían apagado. Y igual con la cerca prendida tampoco hubieran respondido. Pero tenían el medio para Claro. comprobar que el resultado que fue el robo no hubiera sucedido. Entonces, siempre esa va a Sí. ser la por eso es que tú ves esa sobresaturación de, venta de 70.000 cámaras, 45.000 cámaras, que al final nunca terminan sino siendo, sí, como un elemento para la prueba de qué De cosa por ya qué lo no robaron, respondieron. de que ya lo robaron, sí, de cómo no debería haber respondido yo. Sí, eso al final siempre es lo que termina sucediendo. Entonces, abre el debate, la conversación es de si vale la pena uno pagar 20 millones de pesos por un turno de seguridad por percepción, solo por sabiendo que detrás de eso no existen capas de seguridad de ninguna forma, nada que te permita saber al menos que lo que pasó. Sí, desde mi punto de vista, yo creo que yo volvería a lo mismo o algo muy similar y es, no, yo no tendría guardias de seguridad o al menos no tendría guardias de seguridad que actúan como abrepuertas, que eso no es un guardia de seguridad, eso es fácilmente automatizable. Entonces, parece que la parte de las puertas, de los accesos, posiblemente no es necesario que haya una persona, pero sí sería interesante que hubieran personas que pudieran responder ante Un un evento, evento, una eventualidad. Entonces, ese, salta una alarma, hay una cámara en donde se ve que hay una persona sospechosa o un intento de acceso por unas personas que no están permitidas. de pronto Y en ese momento que sí actuaran, porque para eso están las personas, para actuar, para tener una respuesta, no para abrir puertas. de pronto estamos como también como sobresimplificando lo que hace un guarda de seguridad. Preguntémonos, ¿qué hace un guarda de seguridad? Para ver, ¿qué hace un guarda de seguridad? ¿Tú qué Para ver si crees? alguna de las cosas que hace sí realmente hacen valor o si definitivamente uno diría, con toda la pena del mundo, creo que esto podría reemplazarse por X o Que Y acción. Entonces, lo primero que hace un guarda de seguridad, llevar la minuta, es decir, registrar en un documento que es un pedazo de papel con una muy mala un letra, cuadro donde siempre dice quién entró, quién salió, a qué horas, eh, qué la recibió, qué no correspondencia, recibió, sí. el estado en el que estaba, De lo que pronto, estaba. cuando van y hacen rondas, qué sucedió en la ronda, qué vieron en la ronda, que normalmente no pasa nada. Y cuando uno quiere como un usuario ir a revisar Eso puede. el historial de si el evento sucedió hace, no sé, 15 20 días, ¿qué hace uno ahí? Eso es y Primero no puedes. empezar a leer ese Primero como usuario no puedes. Eso es acceso casi que restringido para la administración, por la empresa de seguridad. Y después de que se la lleva la empresa de seguridad, pues mira a ver dónde la tienen y se te la entrega. O cómo la encuentra. Y sí, eso es imposible encontrar información dentro de esa minuta. Pero más que eso, qué otras funciones? Bueno, abrir las puertas, o sea, abrir los accesos, sí. sí, pero Llevar la, de pronto ayudarle, porque eso es lo que hace, lo que termina haciendo la mayoría
terminan siendo ayudando a las personas en ciertas cosas, Y en a entrar, a llevar un mercado al ascensor para que suban al apartamento. pero entonces no está pagando por seguridad, sino por un servicio totalmente diferente. O sea, esto lo podría hacer, Eso lo todo él. eso lo podría hacer una persona de Un servicios conserje, generales, un conserje, otra al final persona. no está prestando Un servicio de seguridad. seguridad. Sí, Y en el momento en que rara vez ocurre un evento de que requiere un personal de seguridad, pues igual no. Yo no he visto la primera vez, pues aquí no actuaron y en todos los escenarios donde he conocido eventos sí. no hay, no sucede nada, no sucede nada. Entonces, que también es parte del modelo de cómo funciona, que no, si ellos están enfocados simplemente en la portería y no en la seguridad como tal, pues ellos están haciendo su trabajo, De acuerdo. que no es el trabajo que, que el conjunto está contratando al final. El conjunto está contratando seguridad, pero al final termina el guardia dando un servicio de conserjería y de Sí, control de de acceso. asistencialismo, No otro sé. tipo de cosas que no tienen nada que ver con la seguridad, como lo entendemos, pues, o como lo que nos venden como seguridad en última, que Sí. creo que es lo controversial al fin. Y al final, por ejemplo, aquí también, una cosa que es muy curiosa, se tiene una persona que es de que monitorea cámaras y está dentro del mismo conjunto, Ujú. 24/7. Y sé que en el consejo nunca han presentado, y en la asamblea tampoco, nunca han presentado cuáles son los resultados de tener una persona monitoreando las cámaras, por ejemplo. Si tú me dijeras, no sé, es que tenemos estas cámaras y hemos detectado, Hemos prevenido estas 5 exacto, cosas, 20 intru intentos de de intrusión. intrusión en los últimos 2 meses y los hemos prevenido con estas y estas acciones, bueno, están haciendo algo, Sí, pero y no pasa, el monitoreo es una acción estrictamente reactiva, ¿sí? ya preventiva cero, Y no previene absolutamente ponte a nada. pensar, y los que nos están viendo, si ustedes tienen 20 pantallas al tiempo, ¿ustedes qué pueden ver? ¿Tú qué podrías ver en 20 pantallas? Si acaso está uno pegado al celular o al computador y ve una pantalla, ¿cómo puede monitorear uno lo que está pasando en 20, 30 pantallas? Creo que si el monitoreo se hace de la manera como lo plantea, es decir, de un humano sentado frente a un dispositivo que está fraccionado en 20, 50, 100 pantallas, la Ajá. respuesta seguramente es eso es inoperante. Mm. O creería que esas pantallas deben estar conectadas a algún elemento que permita alertar en dónde se está dando el foco de incidencia. Porque si no es así, pague vámonos. Sí, pero puedo pensar, si fuera así, ¿por qué necesitas tener una persona mirando las Eso es pantallas una muy buena 24/7? pregunta. Si eso se hace en automático, es decir, si la alerta la genera algo que es un sistema, algo que es tecnológico, eso debería generar la alerta en quien debería generarla, que sería en el guarda que hace Sí. la ronda, en el guarda. Puede que haya alguien viéndola, Sí. las alertas, pero puede estar viendo las alertas pues, Muchos de varios conjuntos y en otro lugar. desde una central y no viéndolas desde aquí que está costando 3 turnos y no tiene sentido, no está generando al final un valor real. Si no se aprovecha la capacidad ociosa que puede tener esa persona ahí sentada frente a un Total, lugar, cuando pueda tener muchas más. que es lo mismo con los guardias en las porterías. No tiene sentido tener un guardia que debería estar prestando seguridad, abriendo puertas. Debería estar, digamos que como en un lugar más central del conjunto, al menos aquí que se puede, y que en el caso en que sea necesario pueda reaccionar. Pero es que, si ponte a pensar, si yo quisiera entrar a robar, pues yo llego con una pistola, llego a la portería y ya. Después de que yo le hago así al portero, no, ¿qué va a hacer? Sí, abrirte, Hasta ahí llegó. abrir. Pero si ellos están atrás, en una posición donde no puedes llegar sin haber entrado antes,
y sin haber pasado por cámaras y por otros filtros antes de llegar a la posición donde ellos están, ellos pueden reaccionar en el caso de que llegara a pasar algo, que debería ser su función. Desde mi punto de vista, es su función, es reaccionar. Pero sí, hoy el mundo está como preparado y hecho para, a nivel tecnológico, para poder sustituir la presencia de ese humano que hoy nos da la percepción de seguridad. ¿Sí? Sí, desde hace rato, pues mira, imagínate si hace puta, casi 30 años vivía en un conjunto donde no había seguridad, donde no había guardia de seguridad. Se había seguridad, pero no había guardia de seguridad y no teníamos problema. Cada quien abría con sus controles, teníamos citófonos y no había problema. Porque hoy no, que hoy tenemos, todo el mundo tiene celulares, todo el mundo tiene internet en sus celulares, todos estamos conectados, hay mejor tecnología para poder poner en las entradas. O sea, si se podía hace 30 años, hoy se puede hacerlo 1000 veces mejor. Pero también sería desconocer, Pablo, que hace 30 años el país estaba mejor en términos de seguridad que hoy, tal vez. Personas, O sea, hoy yo creo que hoy Colombia es un país más peligroso que hace 30 años, tal vez, ¿no? hace treinta Por lo años, menos en ciudades principales tipo Bogotá, donde hoy en día la violencia, hace 30 años la robaban inseguridad igual, está enorme. hace 30 años robaban igual, hace 30 años robaban, Y entonces, ¿a qué crees que obedece el hecho de que si hace 30 años, vamos a validar tu tesis, o tu, más. tu hipótesis, disculpa. Hace 30 años el país era un país medianamente más seguro o igual, digamos, como para equilibrar el asunto. Robaban igual que hoy. Ujú. ¿Sí? ¿Qué pasó para que hoy haya más presencia de guardas de seguridad, empresas de seguridad, presencia de personas en porterías prestando labores de seguridad? Si el país pues, sigue en la misma vaina. Pero no, yo creo que en esa época también era de la misma forma, simplemente que yo estaba, bueno, así viví en ese conjunto donde no había portería, pero la mayoría tenía. La mayoría de edificios tenían igual porteros en esa Bueno, época. he cambiado un poco el argumento porque yo sí estoy creyendo que era lo contrario, que en efecto no era como tan de moda el asunto de ¿Tener tener guardias? una portería sin guarda. Hoy, pues hoy no, el término no es moda, realmente el término es más necesidad. O sea, hoy en día hay más porterías sin guardas, pues por las razones absolutamente conocidas, ¿Sabes también es qué que el pasa? costo está elevadísimo. Sí, pero ¿sabes también qué pasa? En esa época habían muchos conjuntos de casas y también casas independientes. Hoy estamos, o sea, desde esa época empezó también a construirse mucho más hacia arriba. Sí, no, claro. Entonces los edificios casi siempre iniciaron su vida con porteros, con guardias de seguridad. Entonces, creo yo que esa puede ser una de las razones, porque los conjuntos de casas Pero hay no un, siempre tenían. pero hay un argumento chévere, es decir, siempre la seguridad siempre va a estar asociada al crecimiento de la propiedad horizontal, a medida en que haya más propiedades constituidas con esas características de que densamente pobladas, territorialmente extensas, van a requerir siempre gente de seguridad, personas de que presten servicios de seguridad, o al menos la percepción de seguridad, por lo menos. Posiblemente, pero no es necesario. O sea, yo creo que no es necesario. Por ejemplo, en el conjunto de aquí al lado, que es un conjunto más pequeño, de como 20 casas, no tienen guardias, solo tienen tecnología y una empresa de monitoreo y ya. Pagan, creo que, creo que pagan un cuarto de lo que pagamos acá. Que En los servicios que presta el conjunto, pues son diferentes. Por ser un conjunto también mucho más pequeño, sus cuotas de administración debían ser mucho más altas. Y donde tuvieran un guardia de seguridad, estarían en más del doble de lo que pagan en ese conjunto. Y lo mismo pasa en los edificios. En un edificio solamente, que es una de las estadísticas de las que estamos hablando, el 70%, más o menos el 70% del presupuesto de una copropiedad se va en seguridad. Entonces, al final, estamos gastándonos el 70% de la cuota de administración todos los meses en algo que solo nos genera percepción, pero que no nos genera seguridad real. Entonces, ¿tiene sentido?
podríamos estar gastándonos ese dinero en un seguro. Podríamos, que ese sí posiblemente nos responda si tenemos cómo demostrar que nos robaron esas cosas que decimos que nos robaron en caso de que sucediera, o en instalar una alarma en nuestra casa y tenerla monitoreada ¿de acuerdo? con una empresa de monitoreo. Sí, no sé, no. Y eso es un argumento interesante para todos los que noten para plantear para poner sobre la mesa. Es decir, hoy la distribución, como si hicieran una campana de Gausses, todo mi presupuesto cae la mayoría cae en presupuesto, y todo lo que se va a los extremos Sí, es lo poquito. en muchos Y estamos conjuntos pagando por percepción, literalmente. ¿Es y en verdad? la mayoría de conjuntos es el 70, sobre todo en los más pequeños, Claro, es el 70. entre más pequeño Entre más grande se acerca al 50, pero casi nunca está por debajo del 50. Entonces, 50% el valor de lo que usted en paga algo por que la realmente administración. no genera más que una percepción, es difícil, no tiene sentido. Tú podrías estarte gastando, por ejemplo, un porcentaje más pequeño de esos en crear un ambiente real de seguridad. Sí, Por ejemplo, una cosa que funcionó muy bien aquí en ese conjunto fue, antes teníamos cerca, en algunos lados del conjunto, y se puso muro perimetral con cercado eléctrico y no me acuerdo cómo se llama, pero es como una cerca con infrarrojos o láser, la okey. verdad no sé cómo funciona específicamente. Y después de eso, casi que se eliminó completamente eh, las incidencias de seguridad. Entonces, al final fue una acción que es de un solo costo, es una sola vez, una sola inversión, Ujú. y no una cosa de todos los Se días. vuelve Posiblemente es mejor tener el capital para poder hacer esas inversiones iniciales para crear un ambiente seguro y no simplemente pagar una cuota para tener a alguien inseguro con un guardia. escucha, a mí me gustaría entender por qué, si esto suena tan lógico, tan razonable, tan intuitivo, de hecho, ¿por qué el, no sé, voy a tirarme un número aquí sin ningún tipo de validez, más del 50% de la gente se niega a ello? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Si es tan obvio, si esto pasara en su casa, en el círculo más cerrado de su casa, y dijera: "Yo me estoy gastando el 50% de mi budget, de mi presupuesto, de hogar en el servicio En tener de una alimentos". escolta, ponte a pensar, si tú te ganaras 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, pongámoslo más fácil, muy poca gente en Colombia se gana 10 millones de pesos, pero para que sea más fácil hacer los números, 10 millones de pesos te ganas tú. Imagínate que te vas a gastar de esos 10 millones. O sea, si yo me gano 10 no tengo escolta. Es así de sencillo. Entonces, ¿por qué si eso es raso, o sea, si es racional para una persona, por qué no es de la misma forma para un edificio? Yo creo que porque la gente está muy Porque ya, tenemos miedo, ya todos estamos sí, el miedo con ese miedo el miedo purgante. está instalado, eso es una buena cosa, pero también los escenarios de toma de decisión, que son los consejos de administración, son espacios a los que la gente, la verdad, esa persona que se gana los 10 millones de pesos, que es un valor bastante complejo para llegar a él, eh, está ocupada, está trabajando, no tiene tiempo para perderlo en peleas bizantinas de si el perro del 604 se orinó y hay que a Rocky ponerle un bozal o no, o estar produciendo para Para pagar poder el pagar la costo, para poder administración. pagar el costo impagable ese que tiene de administración. Eso es un absurdo, pero eso es real, eso es real. Y no entiendo la verdad. Si ustedes que nos están viendo, ustedes entienden y nos pueden decir por qué una persona que sabe que lo que está pagando es un valor extremadamente alto, no ha tomado la decisión real de hacer algo para que eso cambie. O sea, es sencillo, algo tendría que hacer. No se puede quedar haciendo lo mismo porque va a seguir pagando lo mismo. Difícil. Y yo creo que es difícil es porque es difícil poner a la gente de acuerdo. Y cuando hay miedos, los miedos son muy difíciles de quitar. Sí. Sobre todo cuando posiblemente están bien fundados en algunas cosas. No en que Bogotá sea muy seguro o Colombia en general, sino
sino en que al final esas herramientas de perdón, de esos esa seguridad que nos están vendiendo no genera más que una percepción y quitarle o hacerle entender eso a las personas y al mismo tiempo quitarles el miedo es muy complejo, muy complejo. Aquí se intentó este año reducir los costos de seguridad y No fue posible. no, la gente no, Yo estuve este año en una asamblea en Cartagena, en donde pagan mucho dinero porque era un condominio top, y parte de la conversación del proyecto que llevaban era en un tramo, solamente en un tramo de su copropiedad, era crear un sistema de seguridad como el que mencionaste, una especie de cerca con infrarrojo y una cosa tecnológica muy, muy top, pero eso implicaba quitarle el trabajo, pues literalmente a la persona que tiene una garita, una sí, caseta y haciendo absolutamente nada, soleándose. Eh, y lo que decidió la asamblea, contrario nuevamente a todo proceso de raciocinio, fue que, pues paguemos. Prefirieron seguir pagando esa persona que tenía un costo, yo diría que 25 millones de pesos promedio, porque el turno, eh, que hacer el proceso de eso ni siquiera es una automatización, eso es simplemente colocar está allá. era colocar una herramienta que hace lo mismo que hace la persona que está parada ahí. Claro, y ni siquiera es que fueran a quitar a todos los guardias. Era en un tramo, simplemente. Aquí pasa lo mismo. Aquí hay, si no estoy mal, son 4, uno en cada portería, el de monitoreo y las rondas. Entonces, al final se decidió que una portería se cerraba de noche. Desde 6 a 6 la portería está cerrada. Pero eso no disminuyó en nada, simplemente no aumentó, pero no disminuyó en nada Los los costos. costos. Claro, con ese 24% de aumento, pues el aumento iba a ser alto, porque casi que todo se vuelca al precio o al costo de la seguridad. Y quitar esas 12 horas de esa portería, pues significó no aumentar mucho las cuotas de administración, no aumentar casi que nada el costo de la seguridad, pero pues se pudo haber automatizado. Se pudieron haber automatizado las dos y dejar solamente un corredor, por ejemplo, un recorredor y de pronto hasta la persona de monitoreo también. Podía haberse dejado también como en vez de monitoreo que fueran dos recorredores o dos personas que reaccionaran. Sí. Entonces, sí, es muy difícil entender la lógica detrás de las decisiones, pero creo que también es que una cosa y es posiblemente las personas no tienen la información. O sea, si tú siempre has visto que la seguridad son porteros, tú no sabes que hay otras opciones. Entonces, para ti la seguridad significa guardias, porteros, en las porterías, ¿sí? Porque yo nunca he visto, estoy pensando, pero creo que nunca he visto que haya como en los servicios para ¿cómo se llaman? Para los locales comerciales, que es el monitoreo más la reacción rápida, Ujú. que en el momento en que suena la alarma, en unos minutos allá está un motorizado revisando qué sucedió. Eso no lo he visto nunca en conjunto. Porque como aquí tenemos a la persona en la portería, Mm, asumimos de que él va a reaccionar, sí, y lo que hace seguramente es todo lo contrario. sí reaccionan, pero pues Pero, pues, no. no de la manera como uno creería, ¿sí? Entonces, Claro, invertir esas lógicas, pucha, está complejo. Sin embargo, el ser humano, como que reacciona y cambia siempre sus comportamientos cuando algo como que cuando lo le sacude, duele. cuando lo sacude, ¿sí? Entonces, si nos vemos al ejemplo de las asambleas, Mm, pues lastimosamente nos sacudió, al mundo entero lo sacudió mm, una pandemia y eso obligó a que el mundo se digitalizara un poco más y avanzara. sí, Eh, y ahorita, pues, no voy a decir que este gobierno es una pandemia, no, para nada, no quiero para nada decir eso, o sea, pero sí generó unos incrementos bastante considerables
en la base de los salarios Sí. y En los costos en de la los propia costos. horizontal. Y eso impactó definitivamente de manera directa en la propia Al horizontal, final los costos de la propia horizontal son empleados, ¿sí? que no son directos, la mayoría, pero son empleados. Pero los paga directamente la copropiedad. Y creo que ese remesón que le está dando a Colombia puntualmente, esos costos, sí van a hacer que de alguna manera, la gente analice un poco más Sí, que es lo que estaba las hablando razones por ahorita, las y cuales es sigue haciendo lo que está que haciendo. encuentre, o sea, van a buscar alternativas, Sí, van a buscar información, que es lo que posiblemente falta. Y es que lo mismo, si toda la vida hemos visto que la seguridad es igual a porteros en las porterías, guardias en las porterías, porque sería pues diferente, por qué cambiar? O sea, ¿por qué pensar otra cosa? porque sería diferente. Pero en el momento en que te toca pensar en otra cosa porque es que Ahorrar, necesitas claro. ahorrar porque ya pagar 600 700 mil pesos de administración en un edificio, Sí, pues no tiene no sentido. hace sentido. No tiene sentido. O sea, si yo me gano 4 y me gasto 600 700 mil pesos en administración, pues me hubiera quedado arrendando. No tiene sentido. Y para las personas, lo mismo, para las personas que arriendan, ahora en muchos edificios donde la administración está en 1 millón, 1.200.000, ¿qué sentido? ¿Cómo eso es una inversión? O sea, si yo compro un apartamento para arrendarlo en 1.500.000, bueno, 2 millones de pesos y la administración Súmale está en millón 600, doscientos, 1.000.000 de me pesos. voy a quedar con 800, al final pago casi que los impuestos, mantenimiento y me queda Nada, nada, y queda. ni para no, es que ni para los intereses, no para nada. Entonces no tiene sentido para nadie seguir con ese modelo. Entonces en algún momento tienen que las personas, que ya está pasando, yo ya lo he visto, Y yo y también las personas están empezando a buscar otras opciones. motivos para ello. Sí, tocas también mostrarles qué opciones hay y poder, yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer aquí, buscar y mostrarle a las personas qué otras opciones tienen aparte de seguir con la seguridad tradicional De acuerdo, de acuerdo. de los guardias en las porterías. Va, es un tema de educar a las personas frente a lo Y, que debe cambiar. y en un momento esto se vuelve, como dijiste, la pandemia se volvió un catalizador y estas alzas en los costos también se volvieron un catalizador. Y es un momento de cambio y es un momento también de oportunidades. Sí, al final sí, sí. Y oportunidades que también son pueden ser muy positivas para los conjuntos, porque conjuntos que antes pagaban tarifas altas de administración pueden verse reducidas en una tasa bastante alta. O al menos mantener el mismo costo al que ya están Que acostumbrados, es, reinvertir ese dinero bueno, en cosas que al final es su patrimonio, ¿no? Uno, eso sería mucho sí, mejor, que tú pudieras coger, sí, en vez de quitarle y bajar la cuota, pudieras verlo como si fuera un no, poco una empresa. sí, Pues yo quedo con flujo de caja y con ese flujo de caja puedo invertir en, cambiar la puerta que siempre quise exacto, cambiar, poner una que no se dañe todos los meses, esa, poner un sistema servicio, perimetral de seguridad. cambiar espacio, hacer mil Sí, cosas que no he podido hacer exacto. porque nuevamente, Generar valor. porque cuando uno ve esas asambleas y ese punto de la ejecución presupuestal y de cómo se distribuyen los gastos, y la gente quiere empezar a peluquear cosas. Claro, Lo último que peluquea es la la seguridad. seguridad. Siempre dicen, no, pues 5 guardas, dejémoslo 5, pero ¿para qué queremos mantenimiento de gimnasio? Bueno, sacrifiquémoslo. Sí, eso nadie lo usa. Sí, Entonces empieza a decir, y no, empiezan a nadie decir, lo no, usa. Sí, eso no lo usa nada. ¿El coworking para qué? Nada, no, eso nadie lo usa. Sí. quitémosle coworking. ¿Y para qué vamos a tener internet en zonas comunes? Quitémoslo. Y piscina 24 horas, nada, dejémosla solo 12. Y ahí comienzan a Y limpieza todos los días. No, no, eso está limpio. exacto. Entonces te das cuenta que todo lo que realmente le aporta valor a uno Ujú. como usuario, pues, como persona que vive Como residente. en un lugar de estos, eh, Es lo primero que es lo se... primero que uno peluquea, es lo primero que uno reduce, Ujú. ¿sí? Y lo que no está realmente aportando, porque simplemente nuevamente es una percepción, sigue comiéndose el 50% de tu presupuesto.
Es la antilógica, es la antilógica completa, diría. Sí, en el momento en que tú logras reducir de ese 50-70% del costo de la seguridad a ver, es que el 30 igual me parece enorme, pero que pudieran reducirlo del 30 para abajo, tienes un margen de maniobra muy grande. Sí, Puedes empezar a hacer muchas cosas muchas que cosas. realmente le aporten valor a las personas que viven en el conjunto. Que es que mira todos esos edificios que se ven todos viejos, que no les hacen mantenimiento, que si acaso le hacen casi que el servicio al ascensor y eso es porque tocan. Porque lo obliga la ley. Porque, no, y porque las mismas personas dicen, "Ey, el ascensor está sonando raro", Sí, sí. pero si no, no hacen Si no, nada. no lo harían. En cambio, Pero no lo hacen no porque no, es que es raro, porque no lo hacen no porque no quieran, sino porque obviamente no tienen con qué. Pero no tienen con qué y no quieren tomar la decisión de tener con qué. Buscando optimizar sus costos. Sí, pero es muy sí, difícil, y la cara. única forma no necesariamente es con la seguridad, que esa es la más lógica y la más fácil de, por ejemplo, pero también hay otras. En una empresa tú optimizas costos todo el tiempo y renegocias contratos y llamas a la empresa, no sé, Sí. de aseo, la empresa de los ascensores, la empresa de a todas las empresas. Si tienes que hacer alianzas con más empresas para hacer compras en bulk, pues para hacer compras entre varios en lote, pues lo haces. Es que el nivel de complejidad de todo lo que propones es muy alto, cuando uno podría simplemente optimizar por el Pareto, Claro, ¿no? eso sí, Pues totalmente. esto es lo que me está doliendo, es Pero igual se puede, tengo el ojo. pero se Y puede. que es una decisión fácil en última, pues, porque al final es simplemente Una decisión de la asamblea, el problema es la asamblea, ese es que otro problema. tienes que poner de acuerdo a 100, Ese es otro 200, problema. 300 Primero es un personas evento que sucede 1, 2 veces al año en el mejor de los escenarios. Ya. y la gente no llega preparada para Exacto. con la información. Que no está Llegan solo a informado. votar o llegan a A opinar. a que no les pongan la multa a algunos, que ni No, siquiera llegan a saber nada. cuando tú llegas a la asamblea, tú sabes que se va a votar algo, pero tú no conoces las opciones de lo que se va a votar. Se presentan a veces ahí, se presentan muy por encima, Es porque es que no hay es el tiempo. punto 13 de los Exacto. 15 que hemos hecho, ya llevamos 14 Entonces horas de asamblea. tú Estamos llegas, agotados. te presentan, casi que ni le pones atención a lo que presentan porque es que es muy corto y después lo único que hacen es opinar sobre eso que donde no hay información suficiente para tomar una decisión razonable. Entonces, si mi opinión es que los guardias tienen que estar en las porterías, pues es que no voy a votar algo que esté en contra de eso. Ujú. En cambio, si tuviera suficiente información desde antes, posiblemente podría tomar una decisión más acertada. Y si me dijeran, venga, es que si bajamos estos costos podemos subir en estas otras cosas, de pronto, de pronto vale la pena revisar eso y es más fácil tomar una decisión. De acuerdo. Pero sí, es complejo poner de acuerdo a tantas personas. Y es el único espacio para poder hacerlo. El consejo no puede tomar esa decisión, sola la administración tampoco. Los únicos que pueden son la asamblea. Aunque, ¿por qué el consejo y la administración no podría? Yo creo que hay algunos casos en los que se les delega la responsabilidad y lo pueden hacer. Sin embargo, Pero dime, no, legalmente, ¿en dónde en la ley dice que un conjunto tiene que tener guardias? no, Eso es una, entonces, no lo dice. a menos, la única sería el reglamento que dijera que tiene que tener guardias. Pero si el reglamento no lo dice, eso es una decisión completamente administrativa. Sí, y estoy de acuerdo. Pero esa, al igual que muchas de las Es decisiones controversial, que, que implican el uso de recursos, y pero no vas a usar recursos y vas a disminuir los recursos. no, uso de recursos no me hace terminar y consecuencias o efectos que el uso o no uso de los recursos traiga, nadie lo quiere asumir. Voy a Sí, citar un sí, ejemplo. sí, Yo podría decir, quitemos los guardias porque razonablemente es lo mejor. Sí, optimicemos, automaticemos y sí. manejemos el edificio. Pero si llega a suceder un evento de seguridad, es porque al final Sí, al tener el final guarda
usted porque tomó la decisión y nadie quiere hacerse responsable Sí, de esa decisión. Entonces la llevamos a eso de que la tomamos, todos somos responsables y suerte. sí, Es, sí. por eso es que existe también la toma de decisiones en la asamblea de muchas Sí, cosas pero también que pueden resolverse es una cosa fácilmente. que debería venir, es una decisión, no, una decisión que se debe tomar entre todos, que es la asamblea, pero que debería venir la propuesta desde las mismas personas antes de la asamblea. Debería venir desde el consejo o desde la administración, desde el administrador debería ser quien esté proponiendo esas cosas, porque al final a mí la asamblea me delegó una tarea y esa tarea es velar por los intereses de todas las personas. Y si yo velo por los intereses de todas las personas, uno de esos intereses es no pagar costos absurdos por servicios que no le agregan valor a las personas. Entonces, para mí esto es más como una invitación a que los administradores busquen alternativas, los consejos también, y que no esperen a que sea la asamblea, que lleguen todas las personas a decir, no, deberíamos bajar los costos porque esto está impagable. No, no tiene sentido esperar a que sea el siguiente año para hacerlo. Cuando una asamblea se puede convocar en cualquier momento y si es virtual se hace en un momentico. En 15 días la pueden estar haciendo, los costos son muy bajos, entonces no tiene sentido no hacerlo. Sí, sí, es que cada vez que seguimos explorando el argumento a fondo, a profundidad, nos damos cuenta que es cada vez más irracional. Es Sí, decir, no. sigue revistiéndose de irracionalidad. Es decir, como que todos los elementos están dados para que, pucha, para que uno no siga pagando ese montón de plata solo porque sí. Sí. Yo ahorita tocaste una cosa que yo sé que mucha gente va a poder querer decir que sí es cierto y es, ¿la seguridad se aporta valor? Entonces ahí viene la gente preguntando, sí, ¿qué es valor, weón? O sea, ¿qué se da Sí. valor? O sea, a mí sí me aporta valor que tener un guarda. Como el Pues valor bueno, es una de las cosas más prostituidas del mundo, pues, que todo el sí, mundo sí, habla de sí. valor, agregar valor y nadie sabe qué es eso. O sea, hay mil cosas de qué es valor. O sea, si hablamos de la seguridad como tal y no de los guardias, sino, o la empresa de seguridad, sino de la seguridad. La seguridad aporta valor porque previene que te quiten valor. Ujú. Entonces, en el caso aquí, si se meten acá, pues se me llevan el computador, por ejemplo. Y si me llevan el computador, me quitan la herramienta de trabajo. Y si me quitan la herramienta de trabajo, no tengo ingresos. Pero esa es la seguridad como concepto abstracto. Sí, El guarda de seguridad, el humano que me vale 20 millones de claro. pesos. El guardia no va a venir aquí a prevenir que me roben el computador. Exactamente. Es decir, no ataca la solución, no ataca el mal completo que es que se te lleve tu computador, por ejemplo. No es una solución, es un... Y entonces, ¿cómo puedes decir que aporta valor? Es decir, imagínate, es decir, Claro, la seguridad como idea aporta valor, claro, pero sin como duda. servicio no lo hace.